Hola jurisparceros, ¿cómo va la cuarentena? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juan David, soy abogado y desde este canal buscamos compartir el conocimiento del derecho desde otra perspectiva. Parce, hoy quiero hablarles de un tema que a mí y a muchos les ha preocupado y son las medidas que el gobierno ha tomado para enfrentar esta crisis. Es verdad que muchos sectores necesitan que se expidan normas urgentes para poder afrontar no solo la crisis sanitaria por el coronavirus, sino también las medidas para contrarrestar los efectos negativos en la economía. Por tanto, es de entender que las situaciones jurídicas han cambiado en el mundo. Nos explicamos. La mayoría de países del mundo han paralizado la actividad económica y la vida social, una cosa que nunca ha ocurrido. No existen precedentes de una situación así. Ahora bien, eso ha implicado un reto gigantesco para los gobiernos en el mundo, pero en especial el de Colombia, que es donde residimos. La cuestión es la siguiente, trataremos de explicarlo, porque supongo que esta situación sin actividad económica genera dudas y vacíos normativos en materia de derecho laboral y comercial, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Y como el derecho tiene que empezar a tener un protagonismo real en esta situación, para eso, en este video nos enfocaremos en las micro, las pequeñas y las medianas empresas y responderemos algunas dudas. ¿Qué son las pymes? ¿Qué tan importantes son ellas para la economía? ¿El gobierno va a salvarlas? Y la más importante, ¿qué medidas ha tomado el gobierno nacional y sus adscritos ministerios para minimizar los efectos negativos que pueda tener la economía, principalmente de este tipo de empresas? Pero antes de todo, queremos ponerte en contexto. Colombia está en cuarentena obligatoria desde el pasado 25 de marzo y la medida iría hasta el próximo 13 de abril del 2020 y posteriormente se alargó hasta el 27 de abril, en el cual todas las personas deben permanecer en sus casas, claro, con algunas excepciones, en pro de garantizar los derechos más fundamentales como lo son la salud y la vida. Medidas económicas urgentes. Claro, parceros, la situación generó pánico entre la ciudadanía. La gente hizo sus compras anticipadamente en los supermercados y allí se empezaron a llevar grandes cantidades de papel higiénico, que aún no entendemos el por qué, pero ese fue un fenómeno mundial, el papel higiénico. Y por supuesto, todos los productos de la canasta básica que les permitiera sobrevivir en casa el tiempo de la cuarentena. Pero ya antes de la declaratoria de cuarentena obligatoria, el presidente Iván Duque había decidido declarar el estado de emergencia, el cual se encuentra determinado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el cual se declara cuando se presenten hechos que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden social y económico del país y que constituyan una grave calamidad pública, como está ocurriendo en estos momentos. Esto principalmente con el fin de poder expedir decretos ley de manera autónoma para hacer frente a la situación económica y de salubridad que atraviesa el país de manera eficiente y rápida. El 18 de marzo, el presidente, en alocución presidencial, nombró el primer paquete de medidas que se tomarían para enfrentar la situación que implica paralizar la actividad económica de un país que, de acuerdo a las cifras del DANE, tiene el 45% de la población trabajando de manera informal y una tasa de desempleo que para enero se situaba alrededor del 11%. Se estima que la crisis económica es inminente, lo que hará que el desempleo crezca, la pobreza aumente y muchas pequeñas empresas entren en la quiebra. Por ahora, enfocado en lo importante del presidente Iván Duque para aliviar de alguna manera la economía del país y habiendo declarado el estado de alarma, se decretaron tres medidas importantes. Primero, garantizar recursos para el sector de la salud. Segundo, ayudas a través de los programas sociales, jóvenes en acción, adulto mayor y familias en acción. Y lo tercero es la devolución del IVA. Esta medida se suponía que iba a empezar a regir en el mes de enero del 2021, de acuerdo con la Ley de Crecimiento Económico. Y pues principalmente resolvía que iba a devolver el IVA a las personas más vulnerables, pero con la situación actual el gobierno decidió a toda prisa acelerar esa devolución, por lo que de acuerdo a la Dirección Nacional de Planeación, 1 millón de familias recibirán entre 70.000 y 80.000 pesos cada 2 meses como retorno a lo pagado por el impuesto.
Las pymes, el problema de la parálisis económica. Las pymes son pequeños emprendimientos que están clasificadas entre empresas micro, pequeñas o medianas y que representan una gran parte de la economía colombiana. Restaurantes pequeños donde vamos a comer nuestros corrientazos, papelerías, almacenes de ropa y calzado, peluquerías y hasta firmas de abogados, entre otras, son las que conforman este grupo de empresas que en gran medida cuentan con menos de 200 trabajadores, de acuerdo a su clasificación que se otorgó mediante la Ley 905 del 2004. La crisis económica también ha llegado a ellos, pues muchas de dichas actividades se van a ver afectadas por cuanto no van a recibir ingresos por la cuarentena. Y claro, esto ha llevado a que muchas empresas suspendan contratos de trabajos o les terminen contrato a sus trabajadores, situación que más adelante hablaremos. Pero ustedes se preguntarán, las pymes juegan un papel importante en la economía del país y la verdad es que es una fuente importante de generación de empleo, por lo que es obvio que tanto el gobierno nacional y sus adscritos ministerios deben tomar medidas serias para evitar que estas empresas entren en números rojos de crisis y desaparezcan, ya que a diferencia de las grandes empresas o multinacionales, estas pequeñas no cuentan con una fuente de ingreso o no tienen un colchón financiero grande que permita seguir sufragando los gastos de una empresa en inactividad. Ahora bien, ¿qué medidas ha tomado el gobierno nacional para salvar las pymes? En primer lugar, hay que entender qué son las pymes y es por tanto que es necesario resolver dichas dudas. Primero, ¿qué son las pymes? Según la ley 590 del 2000, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana que cumpla con algunos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Las pymes tienen que cumplir necesariamente con unos parámetros para poder ser reconocidas, estos teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y sus activos totales. En este cuadro los podemos observar. ¿Y qué importancia tienen las pymes en la economía del país? Bueno, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, en la actualidad Colombia tiene alrededor de 2.540.000 pymes, que representan el 90% de las empresas del país. Y además de eso, producen alrededor del 30% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y de ellas derivan el 85% del empleo formal en Colombia, una barbaridad de la importancia que tienen estas empresas para el país. Unos números que implican que gran parte de la fuerza productiva y comercial de Colombia se encuentre allí y quizás es a las que más duro les ha afectado en términos económicos la crisis sanitaria por el coronavirus. Pero, parce, con esos datos en mano, es apenas obvio que las pymes son de gran importancia en términos económicos y de empleo en nuestro país. Y ahora, ¿quién podrá salvarlas? Más endeudamiento. Parce, si algo es cierto, es que desde que empezó toda esta crisis, se ha solicitado al gobierno nacional que realice acciones concretas para disminuir principalmente los efectos negativos, sobre todo en estos tipos de empresas. Pero hablemos de lo que dijo el presidente Iván Duque a principios de marzo, en el cual indicó que una de sus primeras medidas era diseñar un esquema durante el cual en los próximos meses aquellas empresas y personas que tienen vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza puedan tener la posibilidad de tener un alivio, es decir, no pagar durante estos meses, pero poder refinanciarlos, extendiendo los plazos, de tal manera que no queden ni reportados ni se vean afectados en su naturaleza de trabajo. En otras palabras, si como empresa tienes un crédito con una entidad bancaria, con esta medida se suspendería el pago para que posteriormente lo refinancies y no te estén llamando como, parce, pague el crédito, pero no sabemos si en ese refinanciamiento se va a dar alivio también a los intereses o al menos el decreto no lo precisó. Y las pymes, parce, pero volvamos a las pymes, ¿qué es lo que se ha propuesto por parte del gobierno nacional para salvar esos pequeños negocios de emprendimiento que generan casi el 80% del empleo formal en Colombia y que a día de hoy, por la situación, muchas están en crisis? La realidad
es que muchas se quedaron sin liquidez para pagarles a sus empleados y proveedores, o están agotando sus reservas de ahorros para poder cumplir con esas obligaciones. Mientras tanto, se han acumulado los costos fijos en arriendos y servicios públicos, así como el pago de los créditos. Parcero, pero como les venía diciendo, el gobierno nacional ha recurrido principalmente a que las empresas hagan uso de las líneas crediticias. Pero vamos que eso no es tan sencillo, porque si bien el gobierno ha intentado dar garantías de crédito, pues la realidad es otra. Pareciera que fue un alivio cuando el 8 de abril se escuchó al presidente Iván Duque decir que habilita de manera muy clara a que el Estado pueda financiar por 3 meses esas nóminas de las MIPYMES, sobre todo tratando de cubrir a esas personas hasta 5 salarios mínimos que están en las nóminas de las MIPYMES. de este modo se llegó a pensar que el gobierno por fin iba a subsidiar el pago de nómina de las pymes, tal como los empresarios venían pidiendo. Pero no fue así. El 12 de abril, el Ministerio de Hacienda emitió un ABC indicando de que se trataba de otra garantía de crédito, es decir, más endeudamiento para las empresas. El gobierno, a través del ministerio, aclaró que respaldaría los nuevos créditos que podrán contraer esas pymes para financiar sus nóminas. Los empresarios se mostraron bastante inconformes. Aquí vemos la dirigente de la ACOPI indicó, eso significa nuevas cargas de crédito para las empresas muy vulnerables, lo que probablemente hará que muchas empresas queden condenadas a desaparecer y a despedir a sus empleados. Hablemos de esa garantía de crédito, principalmente para el pago de nómina. En primer lugar, les dejo el link del ABC del Ministerio de Hacienda en la descripción del video. ¿Quiénes pueden aplicar a estas garantías? Bueno, esta garantía la podrán tomar las empresas con ventas de hasta 52.000 millones de pesos a las que se les otorgará los créditos con un plazo de 36 meses para pagarlo. Y el 50% del costo de la garantía, que es una especie de seguro del crédito, lo cubrirá el gobierno. Estas garantías, en principio, el gobierno ha indicado que se otorgarán aumentando del 60% al 90% al aval que éste concedía a través del Fondo Nacional de Garantías. Esto para que los créditos que tramiten las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas ante las entidades financieras tengan un respaldo. Este aval es clave porque significa que si un empresario que pide un crédito a un banco para pagar su nómina en un momento dado no puede pagarla, el Estado le responderá al banco hasta con el 90% del valor del crédito. Es decir, en otras palabras, normalmente cuando una persona o empresa solicita un crédito, se le hace un estudio que permita mitigar el riesgo de la obligación. Y si la persona cuenta con activos que respalden dicho préstamo, seguramente pues se le otorgará ese crédito. Pero en este caso el gobierno es el que está respaldando las obligaciones financieras con el Fondo Nacional de Garantías, precisamente para que los bancos puedan otorgar los créditos con ese respaldo a los microempresarios. Por eso mismo, el gobierno, a través del decreto 468, entre otras cosas, facultó a Bancoldex a tener servicios como un banco de primer piso, de forma temporal, para que las pymes pudiesen acceder más fácil a los créditos. Pero parece que eso no es tan suficiente. Veamos, parce, los bancos siempre han visto a los pequeños empresarios como activo de alto riesgo para el sector financiero y parece que a pesar de que el gobierno ha respaldado las obligaciones con un 90% a través del Fondo Nacional de Garantías, muchas empresas seguramente se quedarán sin los créditos para pagar sus nóminas y poder subsistir. Pero ahora es turno para ti. ¿Crees que funcionará el plan del gobierno para otorgar más créditos a las empresas? ¿Crees que la solución para salvar las pymes está en endeudarlas mucho más de lo que estaban o eso las va a condenar a desaparecer? Parceros, si les gustó este video, pueden darle like, no olviden suscribirse al canal, subimos video cada 8 días y cualquier duda pueden dejarla en sus comentarios. Feliz cuarentena.